Y comenzamos ya a profundizar algunos de los temas que han marcado esta jornada en este discurso del 21 de mayo. Y uno era, quizás uno de los más esperados, era el tema de educación. Y es por eso que recibimos en CNN Chile a Manuel Sepúlveda, director de Políticas Educativas de Educación 2020, que le damos la bienvenida. También a Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar. Bienvenido. Y también a Gonzalo Vargas, rector de INACAP y también presidente de Vertebral, ¿no? Sí. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Cómo sí. está? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Quedaron tranquilos? ¿Pudieron respirar después de los anuncios del 21 de mayo o no? Se ríen, ¿eh? A ver quién quiere partir. Bueno, ya que se ofrece, uno puede tomarla. A ver, yo creo que hubo buenas y malas noticias en el discurso del 21 de mayo en esta materia. La buena noticia es que en materia de la gratuidad universal hay un sanísimo foco en poner los recursos donde más se necesitan, que es en los alumnos más vulnerables. Y por tanto, uno ve que los mecanismos de financiamiento al acceso a la educación superior se concentran donde deben estar, que es en los jóvenes de familias más vulnerables. La mala noticia, y precisamente relacionado con ese mismo anuncio, es que la manera de implementar esa focalización es sobre la base de profundas discriminaciones y con mecanismos que además generan mucha incertidumbre respecto de cómo va a seguir operando el sistema de educación superior. Lo que al decir de que serán los alumnos del 60% más vulnerables los que podrán acceder a la gratuidad, pero lo circunscribe a un tipo específico de instituciones, a las universidades del Consejo de Rectores, a los institutos profesionales y centros de formación técnica que no tienen fines de lucro. Y eso significa dejar fuera a todos los alumnos de la misma condición socioeconómica que van hoy día a universidades privadas fuera del CRUCH, que son del orden de 175.000 jóvenes, y a todos los alumnos que hoy día van a institutos profesionales y centros de formación técnica que sí tienen fines de lucro, aunque tienen acreditación, muy buena acreditación en algunos casos. Lo mismo pasa con las universidades privadas. Por lo tanto, es bueno en términos de que se focaliza el gasto y se va, uno ve el espacio para abandonar la idea de la gratuidad universal, que es una idea regresiva y con una serie de efectos negativos para el sistema, pero sobre la base de discriminaciones que yo creo que no hay espacio para que se lleven adelante en este momento. A ver, y antes de ir con Manuel, a ver, Gonzalo, bueno, Sí. rector ahí de INACAP, se habló de los institutos, por eso, ¿cómo le toca? Y si comparte un poco la apreciación de Raúl. Sí, a ver, la buena noticia, diría yo, es que por primera vez en la política pública se pone la educación superior técnico-profesional, ¿cierto?, los institutos profesionales y los centros de formación técnica, en la misma condición que las universidades, en este caso gratuidad, ¿cierto?, para todos los estudiantes que estén en la misma condición socioeconómica, independiente de si se trate de universidades, institutos o centros de formación técnica. Yo destacaría eso como un paso muy positivo en lo que ha sido la historia de Chile, donde tradicionalmente la educación técnica era tratada de una manera discriminatoria en comparación con la universitaria. Ahora surgen dos grandes preguntas, diría yo. Una respecto a la implementación. ¿Cuántos cupos? ¿Cuáles instituciones? ¿Cómo se considera legalmente quién tiene fines de lucro y quién no? Hacer todo eso antes de la ley de presupuesto, ¿cierto? Ahí hay una complejidad muy grande. Y no queda mucho. Queda muy poco. Y lo segundo es qué pasa con la transición de las instituciones que no se sumarían este año a la gratuidad, pero que entendemos que el programa de gobierno decía que al 2017, ¿cierto?, cobertura del 70% en todas las instituciones. Entonces nosotros tendríamos que entender que el 2016 es un paso importante, pero que luego el 2017 hay otro paso muy importante. Y eso significa, en términos de implicancia, qué pasa particularmente en las universidades privadas, acreditadas, sin fines de lucro, que mencionaba Raúl, qué pasa con la continuidad del sistema de becas y créditos. Y eso no está todavía en la explicación de qué es lo que va a suceder con ese caso. Claro, Manuel, aquí hablaba, Gonzalo, el tema de la implementación. Por otro lado, se habla del 70% más vulnerable, que es un universo bastante importante. ¿Cómo ves tú todo este panorama? Sí, bueno, hay puntos que comparto, otros puntos que tenemos ciertas diferencias. Nosotros, obviamente, también nos parece sumamente positivo que se incluya el mundo técnico profesional en esta discusión. Es una lucha que Educación 2020 ha declarado hace varios años ya y nos parece sumamente importante, entonces, también considerarlos cuando hablamos de educación superior. Ahora bien, nosotros tenemos muy claro que en educación superior lo que tenemos que hacer es, por así decir, limpiar la casa antes de entregar mayor financiamiento. Y esa limpiar la casa pasa básicamente por una nueva forma de acreditación, por
una mayor rigurosidad en los procesos de licenciamiento, etcétera. Hoy día, lamentablemente, tenemos una serie de programas, más del 70% de los programas sin acreditación, tenemos muchas instituciones de donde incluso egresan profesionales que no entienden lo que leen y así muestran ciertas investigaciones que tiene el país también a nivel internacional. Entonces, obviamente aquí lo que uno tiene que hacer es primero resolver esto y definir ciertos criterios. En ese sentido, obviamente nos parece positivo ir focalizando, como decía Raúl, pero a nosotros sí nos parece entonces que, por ejemplo, la regulación del lucro sea uno de los elementos. También nos parece que la acreditación sea otro de los elementos, y ahí sí comparto con Raúl el tema de que podemos superar esta distinción CRUCH-no CRUCH y entonces fijarnos en espacios como la acreditación que puedan tener las instituciones, efectivamente cómo respetan o no respetan y se rigen bajo la normativa que prohíbe el lucro, etc. Ahora bien, a nosotros nos parece sumamente importante también considerar que hoy día este es uno de los anuncios más importantes, pero también hay un compromiso que a nosotros nos parece sumamente importante en continuar con esta reforma educativa que a nosotros nos parece sumamente necesaria. En ese sentido, se mencionan aspectos de la educación parvularia, como por ejemplo que se modifica esta promesa en el aumento de cobertura de sala cuna y jardín infantil, recogiendo una demanda de los distintos investigadores, actores del sistema, y eso es importante reconocerlo cuando finalmente se recoge la opinión y las propuestas del mundo social, es un elemento que nos parece sumamente importante, y se compromete, por un lado, el proyecto de nueva institucionalidad de educación pública, que a nosotros nos parece urgente que se presente a la discusión en el Congreso, y también esta necesaria regulación de la educación superior, porque tal como decía Gonzalo, entendemos que hoy día lo que se tiene es un compromiso de recursos con ciertas condiciones que se va a legislar en el próximo presupuesto, pero claramente aquí se requiere de una nueva institucionalidad que rija y norme las condiciones efectivas para tener estos recursos. O sea, claramente hay muchos que han señalado que al parecer detrás de esto se estaría recogiendo justamente la voz de los expertos, o sea, como que se está empezando a escuchar a quienes han estado hablando de educación hace bastante tiempo. Pero me sigue dando vuelta algo que planteó Gonzalo, que es alguna crítica que se ha dado históricamente, no solo en educación, sino que en salud, para qué decir, en todos los ámbitos, que es el tema de la implementación. Es cómo esto se va a ir adelante, porque claro, anunciarlo va a sacar aplausos, pero ustedes ven una realidad de poder implementar esto en un corto plazo, que exista la institucionalidad como para que esto eventualmente se pueda llevar adelante. Es muy complejo por diversas materias. Primero, hay cierta ambigüedad cuando la presidenta anuncia de que esta gratuidad, 60% populares, será sin becas y sin créditos. Cabe la pregunta, lo planteaba Gonzalo hace un rato, bueno, ¿qué va a pasar en Chile con el sistema de financiamiento estudiantil que ya que existe y claro, que ha funcionado bastante bien? Podemos después entrar en materia respecto a ese punto. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Van a subsistir las becas para las instituciones que no vayan a la lógica de la gratuidad total? Porque ya habló sin becas ni créditos, gratuidad pareja. Exactamente. ¿Se van a eliminar las becas y créditos para el resto de las instituciones? En este tránsito, ¿cómo se le van a entregar los recursos a las instituciones que sí vayan a la gratuidad? ¿Se les van a fijar los aranceles, por ejemplo? Fijar los aranceles de las instituciones tiene una serie de efectos negativos muy complejos que atentan incluso en contra de los objetivos que se supone el gobierno busca. La fijación de aranceles puede significar una baja en la calidad de muchas instituciones, la fijación de aranceles puede significar una homogeneización del sistema que atenta en contra de la diversidad que hoy día Chile tiene y es positiva, la fijación de aranceles puede incluso llevar a que alumnos, y si uno lo vincula con la eliminación de las becas, a que alumnos vulnerables tengan menos oportunidades y menos posibilidades de elegir entre la amplia gama de instituciones que hoy día existen en Chile. Por lo tanto, la implementación de esto en el corto plazo, que fue lo que se anunció de aquí al 2016 y luego a futuro, una cosa más compleja, es mucho más difícil. Manuel tenía ahí como ganas de decir algo. Porque claramente quería lanzar la palabra. Claramente yo discrepo de Raúl en este punto por dos elementos principales. Cuando uno analiza los datos de Chile en el contexto internacional, con el promedio, por ejemplo, de los países de la OECD, uno ve dos elementos fundamentales. Lo primero es que tenemos aranceles muy altos, de los más altos en el mundo, y que no se relacionan entonces con la calidad educativa de las instituciones que fijan finalmente esos aranceles. Uno tiene aranceles que pueden estar en promedio con lo que, por ejemplo, son universidades estadounidenses, pero cuando uno lo compara, obviamente, con la capacidad adquisitiva de las familias, claramente ahí hay una diferencia sumamente importante. Y al mismo tiempo tenemos otro problema, y es que, por ejemplo, en un país como Estados Unidos hay una alta proporción de ese financiamiento que no está dado por las familias, sino que está dado por otras instituciones, bajo otras vías. Chile, de todos los países de la OECD, es el país donde más aporte entrega a las familias. Entonces tenemos dos problemas. Altos valores que dependen fundamentalmente de las familias y que no se asocian a una calidad que esté a ese nivel.
Entonces, claramente decir que el sistema de financiamiento de la educación ha funcionado, me parece que no va en relación a lo que muestran los datos. Y en segundo lugar, obviamente nos parece que hay que fijar ciertos elementos básicos de lo que se va a financiar cuando se está hablando de reformar el sistema de financiamiento de la educación superior, porque no es solamente, y no podemos llevar la discusión a la gratuidad de la educación superior, sino también hablar del tipo de financiamiento. Y en ese sentido, hoy día, lo que pasa es que los aranceles están finalmente financiando diversas áreas que pueden ir desde el área de extensión e investigación de una institución o cómo también se expande y abre nuevas sedes en otros territorios, en otras regiones del país. Entonces, obviamente que aquí hay que tener ciertos parámetros regulares. Y sí, me parece importante para no centrar toda la discusión en educación superior, que cuando hablamos de financiamiento, entonces también hablemos del financiamiento de la educación escolar. Hoy día nuestro sistema de subvención por asistencia genera muchos problemas tanto al sistema público como particular subvencionado. Es un sistema que genera inestabilidad, que no está acorde a todos los gastos que tiene un establecimiento y que entrega menor recurso a los establecimientos de menos tamaño, que son justamente los que hay más en el sistema. Entonces, esta discusión claramente es compleja su implementación porque estamos hablando de cambiar ciertos elementos que rigen el modelo educativo que hoy día tenemos desde el nivel parvulario hasta la educación superior. Pero, por ejemplo, Gonzalo, rector ahí de INACAP, que me imagino que tiene más que claro cómo tratar de administrar un instituto con la cantidad de alumnos, por ejemplo, como tiene INACAP. O sea, se está sumando, aparte de los anuncios que estamos conversando, habló la presidenta de las nuevas universidades que fue aprobada ayer de Aysén y O'Higgins. O sea, ya el Estado va a tener que empezar a administrar institutos o universidades, en este caso, bastante con una cantidad de alumnos bastante importante, que yo creo que se van a sumar muchos en esa región. Segundo, la ley de red de centros de formación técnica públicos también. O sea, quiere decir que el aparato estatal va a empezar a administrar algo que hasta ahora se lo había cedido quizás a terceros, ¿ya? Excepto un par de universidades, obviamente, que son quizás del Estado. En ese sentido, y sumando las dos posturas, Gonzalo, a ver, ¿el Estado es capaz en estos momentos de poder administrar todo esto como se pretende, dando esta gratuidad directamente? ¿O aquí debería existir una transición muchísimo mayor a la que se ha planteado? Lo que pasa es que se ha planteado una reforma integral al sistema de educación superior. Eso incluye un cambio en la legislación relativa a los gobiernos corporativos de las universidades estatales. No solamente la creación de 2 nuevas universidades estatales, sino que también está en discusión una modernización de la manera como el Estado administra sus universidades. Todavía no se aprueba la ley que crea la red de centros de formación técnica estatales, así que la verdad es que es muy difícil anticipar cómo el Estado lo va a hacer, porque está recién en discusión en el Congreso. Si todo esto lo quiere hacer antes del término de su mandato, entonces a eso voy yo. Y cuando hablamos de término de mandato es que quedan 2 años y algo. Claro, cuando hablamos de la gratuidad del 2016, sí, la verdad es que quedan 6 meses, sí, porque la ley del presupuesto debiera aprobarse por ahí por el mes de noviembre, y la implementación de todo este sistema, que uno puede estar más o menos de acuerdo, ¿cierto?, en este debate de los pros y los contras, pero lo que es muy claro es que la ley de presupuesto se tiene que aprobar en el mes de noviembre y las instituciones necesitan saber a qué atenerse para el 2016, también cuando estén haciendo sus propios presupuestos a finales del año 2015. Y estos cambios requieren de un marco legal que hoy día no existe. Entonces se requiere del envío de los proyectos de ley del Ejecutivo al Congreso, que la presidenta hoy día ha dicho que va a ser durante el segundo semestre. Entonces estamos muy contra el tiempo, porque para poder incorporar esto en el presupuesto del Estado y de las instituciones, para el año 2016 quedan 4 o 5 meses en los cuales tuviera que enviarse el proyecto, discutirse y aprobarse. Y estamos, por supuesto, con un gran signo de interrogación de si acaso eso es factible. Y mucha pregunta técnica hoy día sin respuesta respecto de cómo se resuelve técnicamente la implementación de estos anuncios. Y en ese sentido, queda entonces la pregunta esta: ¿cómo se resuelve técnicamente estos anuncios? Entonces, yo sé que no está la respuesta, pero se ríe todo, pero ¿por dónde pueden pasar las vías de respuesta? Déjame darles algunos ejemplos. En el caso particular del financiamiento de la educación técnica superior, cuando se dice que no van a ser becas y créditos, ¿cierto?, uno podría pensar que bajo el actual sistema de becas, los estudiantes tienen que hacer su acreditación socioeconómica para demostrar que están en el 60% más vulnerable, de la misma manera que funciona hoy día el sistema de becas. Eso se va a tener que seguir haciendo, porque bajo el nuevo sistema de gratuidad para el 60% habrá que evaluar quién está en el 60% y quién no. Segundo, el ministerio va a tener que definir el arancel, ya no para la beca o para cobrárselo al estudiante, pero sí para pagarle a la institución. Y eso funciona de la misma manera que hoy día bajo el sistema de becas y créditos. Pero a esos 2 elementos, la acreditación socioeconómica y la determinación de aranceles,
se tiene que agregar la definición de los cupos. ¿Cuántos cupos de gratuidad le va a entregar el Estado a cada institución? ¿Por carrera? ¿Por jornada? ¿Por modalidad? ¿Por sede? ¿Por región? ¿O acaso el Estado le va a entregar un monto fijo y va a ser la institución la que lo va a resolver? ¿O por el 60% más vulnerable de su institución? ¿También puede ser una alternativa? Claro, pero hay distintas carreras que tienen distintos costos en distintas sedes, en distintas jornadas, diurnas, vespertinas, con mayor equipamiento, con menor equipamiento. Nosotros hemos tenido por meses conversaciones técnicas con el Ministerio. Entonces se han establecido un componente fijo más un componente variable, hay que definir la cantidad de cupo, hay que hacer un contrato, tiene que haber un marco legal que defina el contrato que el Ministerio de Educación va a hacer con la institución a un determinado mediano plazo, se habla de 3, 4 años plazo para poder tener un horizonte de planificación, y eso no está resuelto, y eso tiene que resolverlo la ley, que hoy día no existe. Otro aspecto, en el caso Centro de Formación Técnica e institutos profesionales, se refiere al tema lucro o no lucro. Por la manera como se desarrolló el sistema en los últimos 35 años, hay muchas instituciones que no persiguen fines de lucro, pero que están constituidas como sociedades, que legalmente sí podrían tener lucro. Entonces va a depender de cómo el Ministerio interprete con o sin fines de lucro. Si solamente considera fundaciones y corporaciones, el impacto va a ser menos del 10% del sistema. Si en cambio considera instituciones que están constituidas como sociedades, pero que no persiguen lucro, la cobertura es mucho mayor. Por ejemplo, hay universidades estatales que tienen centros de formación técnica que están constituidos como sociedades anónimas. Bajo el anuncio del día de hoy, esos CFT estarían excluidos de la gratuidad. En el anuncio también se dice CFTs acreditados, pero los nuevos CFTs que está creando el Estado no estarían acreditados. Entonces, cabe la pregunta de si en esos CFTs estatales va a haber gratuidad o no. Hay mucha pregunta que requiere de un marco legal y requiere de una implementación técnica que vemos muy difícil en 4 meses. Y Raúl, Manuel, ¿cuáles son eventualmente las complicaciones que ven ustedes detrás de eso? Porque claramente con este anuncio la presidenta pone bien el acelerador y es el Parlamento el que ahora va a tener que ver cómo acomoda las piezas de aquí para que esto se ajuste a noviembre, por ejemplo, cuando se empieza a discutir el presupuesto o se vote. A ver, acá lo que hay que tener primero muy claro en términos generales, y es algo que nos ha acompañado durante todo el debate del último tiempo, es que no se pueden confundir los objetivos con los instrumentos para lograr esos objetivos. Y en Chile, en materia de educación superior, que es el tema que estamos tocando hoy, uno de los objetivos transversalmente perseguidos, digamos, por toda la ciudadanía es mejorar el acceso, especialmente de los más vulnerables, al mundo de la educación superior. En eso yo contradigo a Manuel, porque nuestro sistema ha sido bastante más exitoso que el concierto internacional en esa materia. Argentina, por ejemplo, que tiene universidades gratuitas, sin selección, donde entra derechamente el alumno que quiere ingresar, aunque sin dar ninguna prueba, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, al primer año, tiene, en materia de cobertura para los primeros quintiles de ingreso, una cobertura menor que la que tiene Chile con su sistema de aranceles combinados con becas y créditos. La cobertura argentina es un 19% en ese segmento, la de Chile es superior al 23%. Con una lógica de becas y créditos y aranceles que efectivamente son altos, pero que con las ayudas financieras tienden a bajar, la ayuda del Estado. Entonces, el punto es, el desafío que tenemos en Chile es cómo diseñamos los mejores instrumentos para lograr esos objetivos. Y lo que hemos dicho desde Acción Educar otros participantes del debate educacional es que la política que se ha planteado desde el programa de gobierno de la gratuidad universal atendía a las complicaciones que tiene y ha entendido el desconocimiento que hace de la manera en que el sistema educacional chileno se desarrolló en los últimos 30 años, es una política mal diseñada. Y lo que vemos ahora en la práctica es que no hay ningún atisbo de que ese diseño siquiera se adecúe a las características propias del desarrollo de nuestro sistema educacional. Y cuando los diseños no se adecúan a cómo los sistemas se han desarrollado, lo que puede pasar es que a lo mejor le den el golpe preciso, digamos, y todo cambie para mejor. Pero generalmente lo que tiende a pasar es que los sistemas se frenan, el desarrollo institucional se disminuye, la incertidumbre se hace parte entre alumnos, padres, apoderados, y por lo tanto y los mismos rectores de las instituciones, y por lo tanto, mientras no haya claridad de cómo se va a hacer esto, lo único que hay es un temor a cómo pueda seguir desarrollando el sistema. Y eso tiene que frenarse de inmediato. O sea, a mi juicio, luego de un anuncio como este, que ya vimos ya que tenía aspectos positivos,
En las próximas semanas urge saber cómo se va a hacer. No puede hacer, y además que uno podría preguntarse, digamos, ¿es razonable que sepa el gobierno cómo lo va a hacer? Si no sabe cómo lo va a hacer, es impresentable. Por lo tanto, podría perfectamente presentarse una fórmula concreta de cómo se va a llevar esto adelante en las próximas 2-3 semanas, no más de un mes. Manuel. Sí, bueno, obviamente no quiero hacer de esto un debate entre Raúl y yo, pero claramente me parece que cuando uno analiza las diferencias de acceso de los distintos deciles, los distintos quintiles de ingreso según tipo de institución, cuando uno lo que hace es comparar y relacionar esos quintiles de ingresos con la acreditación que tienen las instituciones, cuando uno también observa todos los problemas que ha tenido el sistema en cuanto a su regulación, lo que ha pasado con el tema de la acreditación, universidades que cierran, carreras que no tienen ninguna posibilidad de campo laboral, etcétera. Claramente a nosotros nos parece que es un sistema que tiene severos problemas en su conjunto, y en el financiamiento ahí también presenta un problema importante, y por lo tanto decir que esto está funcionando nos parece complaciente. Ahora, por todo eso, me parece fundamental rescatar todo lo que decía el rector en el entendido de cómo hacemos esto de buena manera. Hay ciertos elementos que uno puede empezar a ver que tienen ciertas posibles o eventuales soluciones. Por ejemplo, lo que se plantea de la red de centros de formación técnica estatales, plantean en el proyecto que se van a hacer gratuitos. Entonces se resuelve por esa vía, la conformación de los mismos. En cuanto a instituciones que estén constituidas como sociedades que persiguen lucro, pero que eventualmente o finalmente no lo hacen, uno puede quizá ahí generar alguna estrategia similar a lo que se hizo en la ley de inclusión para la educación escolar, donde se facilita justamente el paso de una institución con fines de lucro a una sociedad, a una institución que no tenga fines de lucro. Entonces claramente hay caminos de salida, pero obviamente todo esto no puede quedar sujeto a una regulación que va cambiando año tras año, como es la ley de presupuesto, y por eso es fundamental, tanto como para la estabilidad del funcionamiento del sistema, así como también para, insisto, regular esto y no meter recursos a un saco sin fondo, obviamente esta ley que regule la educación superior. Insisto, yo no quiero solamente llevar la discusión a educación superior, porque creo que hay muchos desafíos pendientes todavía en el nivel parvulario y escolar que tenemos que resolver, y un riesgo importante que todo quede sujeto a educación superior. Hoy día, por ejemplo, solo para terminar, se discute una ley fundamental que tiene que ver con el desarrollo profesional docente, la ley de nueva carrera docente, que es importante también. Y de eso, de hecho, vamos a empezar a hablar también al regreso de la pausa, también de qué se refiere uno con 60% más vulnerable. Hay pequeños detalles que los vamos a empezar a desglosar al regreso de la pausa, así que vamos y volvemos. Bueno, y seguimos ahí conversando con Manuel, con Raúl, con Gonzalo, de temas de educación, que es uno de los grandes temas anunciados durante esta jornada. A ver, para ir cerrando el tema de la educación superior, cuando hablamos del 60% más vulnerable, ¿de qué estamos hablando? Es un grupo que ya se encuentra con ayuda económica en estos momentos, a diferencia de lo que muchos dicen, bueno, ¿qué va a pasar con la clase media? Por ejemplo, vamos a tener que seguir pagando, vamos a tener que seguir endeudarnos con créditos, con becas, en fin. En el caso de la educación superior técnica, las becas ya cubren al 60% de mayor vulnerabilidad a través de un proceso de acreditación socioeconómica. Se determina en qué quintil o decil, ¿cierto?, en qué porcentaje de la población está esa persona, y ya existen las becas y ya existe el crédito conal del Estado. La mayor diferencia con este anuncio estaría en el monto. En el caso actual, esta beca Nuevo Milenio cubre 600.000 pesos al año, siendo que los aranceles reales andan entre 1.200.000, 1,5 millones, de manera que la beca actual cubre menos de la mitad del costo real de las personas, y eso, para ese 60%, entonces, lo que mejoraría es la cobertura del financiamiento respecto a las becas actuales. Para el otro 40%, hoy día no tiene acceso a becas, pero sí tiene acceso al crédito conal del Estado. Entonces, una de las preguntas que surge, porque no está en el anuncio de la presidenta, pero sí en las conversaciones con el ministerio, es que las instituciones entrarían a un sistema de gratuidad. Pero en este caso, el 60% sí recibiría la gratuidad, y la pregunta es si el otro 40% tendría que pagar de su bolsillo, o tendría que quedar excluido. ¿Acaso va a tener acceso al crédito conal del Estado? Ahí volvemos a las preguntas que estábamos hablando en el bloque anterior, Pero para ese 60%, lo que representa el anuncio es un mejoramiento en la cobertura de lo que hoy día son las becas, que pasarían a ser un sistema de gratuidad. Claro, en el caso de las universidades pasa un poco lo mismo con otros montos. En el caso de las universidades del Consejo de Rectores, hoy día existen becas hasta el mismo 60% más vulnerable. Y para el resto está disponible el Fondo Solidario del Crédito Universitario, que es un crédito que tiene buenas condiciones de tasa y de pago posterior. Pero para las universidades que están fuera del Consejo de Rectores,
También hay becas y está el CAE, el Crédito Canal del Estado. Las becas que reciben hoy día los alumnos de universidades fuera del Consejo de Rectores, que en muchos casos tienen igual y muchas veces mejor acreditación, por ejemplo, que varias otras del Consejo de Rectores, son becas por un monto fijo de 1.150.000 pesos. Las becas que reciben las del CRUCH son por el arancel de referencia, que en promedio son de orden de 2.100.000, por ahí, 2.200.000 pesos. Entonces, ya hay una diferencia y una discriminación entre el trato que se da a alumnos de la misma condición socioeconómica, pero dependiendo de la universidad a la cual asistan, tienen tratos distintos. Lo que se anunció hoy día es la gratuidad total para los alumnos del 60% más vulnerables de las universidades del Consejo de Rectores. La pregunta entonces, como lo decía Gonzalo, ¿qué pasa con los 175.000 alumnos de los 6 primeros deciles que están en universidades fuera del Consejo de Rectores? Ellos también ¿qué tipo de condiciones van a tener? Claramente no van a tener gratuidad, al menos el 2016, según se anunció hoy día. Imaginamos que van a seguir con los créditos, o con las becas, perdón. La pregunta es qué va a pasar a futuro. A futuro, los alumnos que estén en instituciones que no entren a la gratuidad van a poder seguir estudiando con becas, van a poder acceder a créditos, y ahí es donde se podrían generar distorsiones e incluso contradicciones con el objetivo, porque alumnos vulnerables podrían quedar con menos opciones que alumnos con mayores recursos que van a tener todas las alternativas a su disposición. Sí, me parece que además de esta diferencia entre el monto del arancel que se cubre, también hay una diferencia fundamental y que tiene que ver primero con la seguridad de obtener o no el beneficio y también con las condiciones para mantener ese beneficio. Hay que entender que hoy día una beca también significa cierta regulación y cierta presión también de cuántos ramos aprobar, etcétera, y la posibilidad de perder o no ese beneficio a mitad de la carrera. También sabemos lo que pasa con el crédito, realmente las formas de pago que se tienen y que, dada cómo se creó, por ejemplo, el crédito con aval del Estado, significó un problema importante para muchos egresados de las instituciones, y también entendiendo que para hoy día muchos estudiantes, obtener o no obtener la beca o un crédito es determinante para finalmente saber si puede o no seguir estudiando en la educación superior. Entonces, esa inseguridad de obtener o no el beneficio, de cierta forma, se eliminaría pero si es que pertenezco al 60%. Pero tiene que acreditar su condición. Claro, yo acredito mi condición, pero acreditando mi condición y accediendo a esta institución que tiene este sistema de financiamiento, ¿sí? Efectivamente sí. La tendría. Ahí yo con esto no quiero decir que no se tengan también ciertas restricciones y, por ejemplo, que este beneficio, este derecho de gratuidad dure 2 años, por ejemplo, como máximo plazo más de lo que dura formalmente una carrera, porque hoy día sabemos que hay una distinción entre la duración formal de los programas y la duración real. Pues uno podría decir, mira, que cubra la duración real de los programas, para no entrar en esa discusión, porque se genera inmediato. Pero hay que entender, desde el punto de vista del derecho del estudiante, sí genera un cambio fundamental esta seguridad y esta certeza de contar con el financiamiento para cursar los estudios. Ahora, ¿cómo ven ustedes los anuncios, las discusiones que se han generado en torno a educación desde las bases? Me quiero ir directamente, por ejemplo, uno de los anuncios es esta creación de la Subsecretaría e Intendencia de Educación Parvularia, ¿ya? Que apunta directamente a las bases de la educación, donde se inicia todo el camino. Y por otro lado está el trabajo del Plan Nacional Docente, que es un pilar intermedio, ya hablemos de la enseñanza básica media. ¿Cómo ven ustedes estos dos pilares pensando, por ejemplo, ustedes reciben a todos los alumnos que han pasado ya por todo ese trayecto, claro, ustedes también que han estado analizando, estudiando toda esta situación, esos pilares, ¿cómo los ven ustedes desde el punto de vista de la construcción de este gobierno, de la discusión política que se ha dado? ¿Están sólidos, no sólidos? ¿Por dónde quizás podrían ir los caminos para cimentar lo otro que estamos hablando, de la educación superior? A mí me parece que hoy día hay declaración y compromiso que apunta a la dirección correcta y estamos en un espacio decisivo para, por ejemplo, en la profesión docente, definir cuál va a ser el trato y las condiciones para el profesorado de las próximas décadas. En el nivel parvulario se ha generado un aumento en la cobertura. Hoy día, afortunadamente, insisto, se reafirma esta idea de cambiar la lógica, quitando ciertos cupos en sala cunas para orientarlo a jardín infantil, que es justamente donde más se necesita, y por eso estaba esa demanda. Y se compromete a que este aumento de cobertura tiene que ser con calidad. Y en eso entonces se menciona la creación sumamente necesaria, que ya fue aprobada, de la
Intendencia y la Subsecretaría de Educación Parvularia. Ahora bien, a nosotros nos parece que la calidad no queda cubierta con estos elementos y que se necesitan de otras mejoras sumamente importantes, como por ejemplo los coeficientes técnicos. ¿Cuántos niños, cuántas niñas están a cargo de cada una de las educadoras de párvulo que trabajan en el nivel? Entonces, ahí hay desafíos sumamente importantes y, por ejemplo, la profesión docente tiene un elemento de mejora fundamental que tiene que ver con incluir a un ritmo mucho más rápido al mundo parvulario en el desarrollo de la profesión docente. Nosotros creemos que el proyecto de nueva profesión docente que se está discutiendo hoy día en el Congreso es un proyecto que claramente es necesario, claramente mejora las condiciones que hoy día tienen los profesores en Chile, pero tiene muchos espacios de mejora, por ejemplo, cuáles son las remuneraciones que se entregan en los primeros años de carrera. Creemos que ahí podría invertirse mucho más fuerte de lo que se está haciendo, también en la incorporación de la educadora de párvulo y también en cómo uno, por ejemplo, hoy día empieza a entender esta formación en servicio que tienen los profesores, que hoy día es una cuestión más bien individualista, orientada a ciertas certificaciones que están asociadas a ciertos beneficios económicos. Y esa lógica debe apuntar a la comunidad educativa, como la escuela dice, este es el espacio en el que tenemos que formarnos y ese es un espacio de acompañamiento y apoyo que viene a la institución, que viene al colegio, que viene a la escuela y no un curso que el profesor tiene que ir a hacer después de que termina la jornada a una institución como una universidad, etcétera. Entonces hay un espacio de oportunidad para trabajar y que es sumamente necesario aprovecharlo porque es muy difícil que en los próximos 5 años, por ejemplo, debatamos y legislemos una nueva profesión docente. Hoy día es la oportunidad, hoy día es cuando tenemos que invertir fuertemente por la importancia que tiene. Claro, efectivamente, yo creo que en esto no hay dos opiniones y así además hay estudios técnicos que lo avalan. El retorno a la inversión en los primeros años de educación es mucho más alto, por lo tanto, invertir recursos públicos, privados, en los primeros años de la formación, la formación parvularia y luego, por supuesto, la formación escolar, es mucho más rentable en términos de rentabilidad social. Y por lo tanto, es importante poner ahí un principal foco de recursos. Y en ese sentido, las políticas de incrementar la cobertura y de también apuntar a mejorar la calidad de la educación parvularia, por supuesto que son políticas positivas. Lo mismo con la nueva carrera docente que se está discutiendo, que yo comparto que es una discusión fundamental, que se ha tratado de tener en Chile durante mucho tiempo y siempre ha quedado trunca, digamos, ha habido muchos proyectos en esa línea y hoy día ese proyecto se está discutiendo en el Congreso y yo creo que es un proyecto que, de nuevo, está bien intencionado en cuanto a sus objetivos, pero que si no se perfecciona, lo más probable es que estemos invirtiendo una cuantiosa cantidad de dinero, 2.500 millones de dólares, sin todos los resultados que se podrían esperar de una iniciativa como esa. Pero quisiera detenerme en otro anuncio que hizo hoy día la presidenta también respecto al mundo escolar, que es el que tiene que ver con la desmunicipalización. Sí. Ella anunció que se iba a llevar a cabo, se iba a presentar un proyecto que creaba unas agencias locales de educación. Sí. Y hasta ahí parece todo más o menos razonable en términos de la discusión que se ha tenido. La sorpresa, porque lo anuncia derechamente la presidenta, es que dice que esas agencias van a depender directamente del Ministerio de Educación. Y eso a mí me parece que es algo bastante más complejo. Efectivamente, la educación municipal hoy día en Chile tiene una serie de falencias que hay que abordar y la discusión para abordarlas es bastante compleja, pero si algo tuvo bueno el proceso de municipalización fue precisamente el sacar la administración de los colegios del nivel central del ministerio a un nivel local del orden de los municipios, entendiendo que los problemas se resuelven mejor si quien está obligado a resolverlos está cerca de esos problemas. Y con el anuncio que hizo hoy día, de nuevo habrá que esperar qué es lo que dice el proyecto de ley, pero la sensación que queda es que vamos a tener una sensación de gobierno local, pero controlado por el Ministerio de Educación a nivel central, y yo creo que eso es un tremendo retroceso. Gonzalo, mucho se hace análisis en torno a la necesidad de mejorar y la calidad de la educación y parte de eso se refleja en estas cosas que estamos conversando. Pero me gustaría que ustedes como instituto, ustedes que reciben este fondo a este joven formado de 18 años que ya ha pasado por toda la trayectoria desde el jardín hasta el colegio, ustedes internamente han sacado sus conclusiones de la falencia que traen desde las bases y por dónde apuntan para ver si van en línea o en sintonía muchas veces de lo que se está planteando como base educativa. Lo que nosotros vemos es un aumento de recursos al sistema escolar y preescolar que valoramos, porque la verdad es que hay un umbral de recursos que si tú estás por debajo de eso sencillamente no puedes producir calidad. Entonces vemos por una parte y un esfuerzo de décadas del país de aumentar los recursos en el nivel escolar que creemos absolutamente necesario. Sin embargo, el tipo de políticas
está muy centrado en lo institucional, muy mirado desde arriba, ¿cierto? Desde la cobertura nacional o los tratamientos de las políticas, los procedimientos, los instrumentos, y muy poca mirada de dónde realmente se producen los aprendizajes y cuáles son los aprendizajes que realmente interesan. Nosotros en educación superior, hay que tener algunos órdenes de magnitud, ¿eh? Hoy día egresan de cuarto medio 200.000 jóvenes al año en Chile. Ingresan a educación superior 340.000. O sea, por cada uno que egresa de cuarto medio, ingresan a la educación superior 1,7. Una de las mayores tasas de entrada a la educación superior del mundo. Entonces, en cobertura, parece estar todo muy bien. Ahora, ¿cuáles son los problemas que observamos nosotros con nuestros estudiantes? Tenemos una gran heterogeneidad, tenemos estudiantes que llegan muy bien preparados, muy comprometidos, muy maduros, pero también tenemos de los otros. Cosas que uno observa, me voy a referir a aquello de la carencia, ¿cierto? La primera carencia es del estudiante que se matricula pero no va a clase. Entonces tú dices, bueno, hay ciertos hábitos que una persona aprende en su familia y en su escuela que tiene que ver con la asistencia a clase y que el día de mañana va a tener que ver con la asistencia al lugar de trabajo, con los problemas de ausentismo. Responsabilidad y compromiso, en el fondo. Es muy básico y no tiene nada que ver con lo que mide el CIMSE directamente, ¿cierto? O la PSU, no es cuánta matemática sabe, cuánto lenguaje sabe, porque si no va a clase de matemática, mal va a poder aprender. Entonces tú puedes poner todo el foco que tú quieras en la capacitación de ese profesor, pero supone que el alumno va a la clase, porque de lo contrario el profesor no puede hacer milagros. Entonces, lo primero que yo diría son lo que llamamos hábitos o competencias genéricas, o las mal llamadas habilidades blandas, que están muy ausentes de todos los sistemas de medición y de toda la discusión de política. Nosotros podemos tomar estudiantes con distintas notas de educación media, con distintos puntajes de PSU, y si está motivado y está comprometido y hace los trabajos que tiene que hacer, tiene muchas posibilidades de lograr los aprendizajes que se buscan. Entonces yo diría, lo primero es, miremos la parte del ser humano, que tiene que ver con cualquier estudiante, con cualquier ser humano en su familia, en su trabajo, y es poder hacer ciertos compromisos y cumplirlos, poder desarrollar ciertos programas de vida y luego implementarlos. Lo segundo que vemos son falencias en competencias bastante generales y bien básicas. Matemática y lenguaje. Seguimos hablando de lo que se ha hablado toda la vida. A nivel de institutos profesionales y centros de formación técnica que no tienen procesos de admisión selectivos, sino que son más bien inclusivos, no selectivos, los principales problemas de rendimiento académico que tenemos están en lugares como, en cursos como Matemáticas 1, que son repaso de matemáticas de educación media. Lo que hemos aprendido es que el currículum de educación media de matemáticas no se cubre por distintas razones atribuibles a los estudiantes, a la escuela, al entorno, a los profesores, etc. Los estudios dicen que no se cubre en promedio más del 50% del currículum. Entonces, lo que las instituciones de educación superior hacen pensando que es un repaso, en realidad es primera vez que el alumno se ve expuesto a esa materia. Y así podría seguir dando ejemplos de cosas fundamentales, básicas, no porque sean fáciles y simples, sino que básicas porque son el fundamento, y que la verdad es que todo el debate de la reforma educacional más bien lo tiende a ignorar. Es cierto que trabaja sobre condiciones de borde, condiciones del entorno, que se necesitan para poder lograr esos aprendizajes en los estudiantes, pero en ningún momento se abordan directamente. Entonces ya nos ha ocurrido como país, recordemos las políticas de mejoramiento de la infraestructura, jornada escolar completa, capacitaciones de distintos tipos, evaluaciones docentes. Chile lleva a lo menos 20 años intentando estas políticas y los impactos que hemos tenido en general son bajos. Cuando en cambio hay instrumentos de intervención y políticas que apuntan más directamente a la médula de los aprendizajes, los resultados sí son más inmediatos. Entonces a mí me da la impresión que este debate está muy centrado en lo institucional, muy centrado en lo económico, que se necesita, pero no es suficiente. Y por último, porque se nos está yendo ya el tiempo, pero hablamos del Plan Nacional Docente, que es una necesidad urgente de seguir ahí trabajando en el Parlamento, pero un pequeño anuncio que pasó ahí como medio, que es el tema de la educación cívica, que de hecho también lo nombró la presidenta, más que el punto de vista de educación, pero apuntando a lo que señalaba el rector, en términos de justamente este compromiso o el rol ciudadano que tienen las personas dentro de esta sociedad. ¿Ustedes encuentran que en ese sentido también va un poco de la mano plan docente con todo lo que envuelve la relación educación cívica y otros temas? A ver, eso tiene mucho... Por supuesto que los contenidos son fundamentales y en ese sentido
nosotros, el año 97 entiendo que se eliminó de los planes de estudio las clases de educación cívica. Y el año 2013, al final, se aprobaron las nuevas bases curriculares para la enseñanza media, que van en este caso de sexto a segundo medio, faltan de tercero y cuarto medio. Y esas nuevas bases curriculares lo que hicieron fue incorporar en términos transversales, a lo largo de todo el paso de ese tiempo, digamos, elementos de formación en educación ciudadana, educación cívica, y por supuesto que parece fundamental. Pero es importante ese tema porque muchas veces se instala la discusión respecto de si está o no está la clase de educación cívica. Hay proyectos de ley en el Congreso para reincorporar las clases de educación cívica, y ahí de nuevo hay que tener mucho cuidado con cuál es la institucionalidad vigente que existe en Chile respecto de cómo se diseñan las bases curriculares, y hay que ser respetuoso de esa institucionalidad, porque sin entrar a latear con esto, pero en Chile las bases curriculares hay unos contenidos obligatorios generales que están en la ley, y luego los currículums los fija el Ministerio con acuerdo del Consejo Nacional de Educación. Y en ese proceso, que tiene pesos y contrapesos, es que se incorporó los elementos de formación ciudadana en el currículum de sexto a segundo medio hace 2 años. Yo creo que hay que potenciar eso y darle la oportunidad de que eso funcione. ¿Manuel? Sí, yo creo que lo que tú preguntas se relaciona de manera directa con lo que plantea el rector. No hay que olvidar que Chile tiene el sistema más segregado en el mundo a nivel escolar, y cuando uno, o sea, la ley de inclusión resuelve elementos fundamentales que es necesario eliminar, era necesario eliminar para empezar a cambiar esta dirección, pero cuando uno también analiza la lógica de funcionamiento, uno tiene instituciones que compiten por matrícula para así obtener financiamiento, y uno de los elementos fundamentales de competencia es mostrar este resultado que hoy día, por ejemplo, está dado por el CIMSE o por la PSU. De esa manera, muchas de las políticas de la escuela se orientan hacia el resultado, dejando de lado elementos fundamentales como los que mencionaba el rector y como por ejemplo la educación cívica. Entonces, estos 2 elementos son necesarios de modificar para terminar con esta lógica de competencia que tiene el sistema. No puedo dejar pasar, porque la discusión sobre educación pública es una discusión sumamente relevante. Yo ya decía en el primer bloque que esperamos que se presente a la brevedad ese proyecto. Hay mucha evidencia de todos los problemas que ha tenido el sistema de municipalización de la educación pública en el país. Hay unos problemas de inequidad entre los distintos municipios, porque algunos pueden invertir más que otros. Hay problemas también de dependencia política, es decir, si un alcalde tiene o no mayor intención de preocuparse de la educación, y eso puede cambiar completamente en los próximos 4 años, y en ese sentido a nosotros obviamente que nos parece importante que la responsabilidad política sea una responsabilidad de parte del Estado, lo que no implica que la gestión de los establecimientos, que la gestión de los territorios sea desconcentrada. Uno puede diseñar un sistema en donde sean, por ejemplo, estas agencias locales las que desconcentradamente y con participación de la comunidad educativa sean las que administren, y en ese sentido nos parece fundamental este proyecto que termine con la municipalización y cree una nueva institucionalidad. Bueno, claramente esta conversación fue de lo que se habló hoy día en la mañana, en el 21 de mayo, si no podríamos estar hablando de otros temas un par de horas más, pero se nos fue el tiempo. Les quiero agradecer, Manuel, Raúl, Gonzalo, haber estado con nosotros, haber abordado estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros por supuesto que vamos a seguir con más noticias, unos resumen un poco rato más, pero al regreso, un poco pasada a las 6 de la tarde, vamos a estar hablando sobre las reformas laborales, que fue lo que se anunció en términos de trabajo. Bueno, todo eso al regreso de la pausa.